Hola, mi nombre es Agrario Chávez Arreola. Trabajo en el Centro de Investigación Social Avanzada en la ciudad de Querétaro, México. Y agradezco mucho a Alfe la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema, que es uno de los que integra el contenido de este seminario que ha sido titulado Paulo Freire, una piedra de toque para pensar la pedagogía crítica en nuestra América. El tema, la pregunta como mediación entre la existencia y el pensamiento, nos lleva a plantearnos un objetivo para esta exposición que luego será complementada con sus preguntas, sus comentarios, sus participaciones en el foro dentro del campus virtual de Alfe. El objetivo, como ya pueden leer, es aproximarnos al significado del preguntar y el preguntarse como fundamento de la práctica educativa, rehaciendo algunas ideas que podemos retomar a partir de 3 obras de Freire y una obra de Walter Cohen que nos servirá como puente, como una mediación para dialogar con estas 3 obras de Paulo Freire. Serán centralmente, de manera central, algunas partes de Por una pedagogía de la pregunta, este libro hablado que publica junto con Antonio Faundes, un educador intelectual chileno. También el libro Cartas a quien pretende enseñar, sobre todo la 9ª carta, donde precisamente nos habla de la relación entre el contexto concreto y el contexto teórico. Igualmente, un par de secciones de pedagogía de la autonomía, la sección de enseñar exige curiosidad y enseñar exige crítica. Y ya les decía, nuestro puente, nuestro interlocutor que nos permite establecer un diálogo con Freire, pues el libro de Paulo Freire, Un niño de 100 años, que publicó Walter Cohen el año pasado, justamente en conmemoración del centenario del nacimiento de este educador, filósofo de Pernambuco. Entonces, la cuestión aquí que nos convoca, ya les digo, es entender de qué manera o en qué sentido podemos afirmar que el acto de preguntar es el fundamento de la práctica educativa, pero que iremos viendo a lo largo de esta exposición que Freire nos lleva a enfocar la mirada un poco más allá. Con esto decimos que el acto de preguntar, que se ejerce a través de una curiosidad madura, nos lleva a identificar el fondo, ya no solo de la práctica educativa, sino de la práctica de habitar el mundo. Bueno, pues justamente les estoy mostrando ahora las premisas iniciales que luego veremos, cada una será complementada a su vez por algunas otras premisas que nos ayuden a comprender esta conclusión, ¿no? De qué manera el acto de preguntar, la curiosidad madura, curiosidad epistemológica, como veremos que le llama Freire, es crucial en la existencia de toda persona. Entonces, bueno, las premisas iniciales. Entendemos por fundamento de algo, de un fenómeno, de un objeto, lo que hace que ese objeto, ese fenómeno, sea lo que es. Esto de manera básica, inicial. Y la segunda premisa, que el preguntar y el preguntarse fundamentan la práctica educativa. Precisamente ya les adelantaba, lo que vamos a demostrar es que preguntarse, es tal fundamento, y veremos a partir de algunas ideas retomadas de Freire, en este ejercicio de rehacer sus propios enunciados, como él mismo nos sugiere, ¿no? Directriz de aproximación a su obra, que resulta todavía más radical este fundamento del acto de preguntar respecto a la vida personal
la existencia humana. Muy bien, pues iniciemos con una aproximación a nivel etimológico. Podemos ver justamente cuál es el trasfondo, la raíz, tanto latina, como ocurre en ambos, bueno, en los tres casos que estamos viendo ahora en pantalla, el sustantivo fundamentum fundamenti, ¿no? Traducido como fundamento, base, cimiento, soporte, que a su vez refiere a un verbo latino, fundo, fundavi, fundatum, fundare, que es asentar, afirmar sobre una base, fundar, construir, que a su vez nos remite a otro sustantivo latino, que aquí es donde rastreamos la raíz tanto griega como en sánscrito, que están viendo ahora en pantalla, ¿no? En todo caso, pues esto nos lleva a este significado, que es justamente con el que estamos empezando nuestra exposición, ¿no? La primera premisa, que el fundus es esta parte esencial de algo, es el fondo. En este sentido, la raíz griega es, digamos, muy elocuente, porque incluso señala que ese fondo de algo puede ser, pues sí, la base, ¿no? Lo que sostiene ese algo, pensando en un recipiente, por ejemplo. Sin eso, simplemente el recipiente perdería estructura, perdería, pues, lo que es. Muy bien, entonces, aproximándonos, les digo, a este significado del acto de preguntar como fundamento, Koan nos brinda una pista en este libro de Paulo Freire, Un niño de 100 años, en el que me permito subrayar, ante todo, la parte media y final, ¿no? Nos habla precisamente de este libro hablado entre Freire y Foundes, en donde señala Koan, educar significa sobre todo alimentar la curiosidad que está en la base, ven, aquí como ya hay una referencia, de cada pregunta. Por eso es necesaria una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta, como de hecho estos autores nos señalan, ¿no? De esa manera, sin la curiosidad no hay conocimiento, pero tampoco hay educación. En última instancia, dice Koan, nada que valga la pena. Entonces, puede verse, es la curiosidad una base en el sentido de que sin esta no habría este acto de conocer, no habría acción educativa posible. Hay una segunda, yéndonos justamente, ¿no?, a esta referencia a la que alude el propio Walter Koan, en algún momento del libro hablado, de Por una pedagogía de la pregunta, le dice Antonio Foundes a Freire: Paulo, estamos volviendo a los inicios del conocimiento. En este momento, o sea, del libro hablado, justamente están hablando de la necesidad de una pedagogía de la pregunta, de la importancia radical que tiene el acto de preguntar en la vida de toda persona. Y de esta manera hace una referencia, ¿no?, a Platón, y cómo él ya, este maestro de la filosofía, de una vida vivida filosóficamente, ya hablaba de la relevancia de la curiosidad, de la manera en la que esta curiosidad se expresa, se manifiesta, que es a través de la pregunta. Y de esta forma le dice Foundes a Freire, pues nos remitimos a los orígenes del acto de enseñar y de la pedagogía. De la pedagogía, pues de esta manera vamos dándonos cuenta que no solo tenemos un correlato a nivel etimológico del significado de fundamento, como esta parte esencial de algo, sino que en cuanto al significado del acto de preguntar, este es básico, esencial para educar, pero también para el acto de conocer. Muy bien, es justamente lo que les estoy presentando ahora en la pantalla, ¿no? Hablamos entonces en una primera instancia de un fundamento, en el sentido de que sin la curiosidad
expresada en el preguntar, como ya vimos con Foundes, la práctica educativa deja de serlo, o difícilmente podríamos afirmar que es tal, pues se trata de la base, de los cimientos, del comienzo, del conocimiento y de la educación. Vamos a ver por qué esto es así. ¿Por qué justamente afirmamos que el preguntar, el preguntarse, es decir, el acto de preguntar, que es la forma en la que se manifiesta la curiosidad, son un fundamento de la práctica educativa e incluso ya estamos adelantando del acto de conocer? Bueno, pues esto es así. Lugar fundamental que tiene el acto de preguntar en la práctica educativa, pues es de este modo, porque a su vez la práctica educativa es una práctica en el mundo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la práctica educativa no se fundamenta en sí misma, sino que requiere la existencia, la relación de la persona, de una persona con el mundo, con los demás, consigo mismo. Y en esto, la parte, el acto de preguntar, tiene desde luego una función esencial, como estamos tratando de comprender. Cuando Freire habla explícitamente de esta curiosidad, ¿no? Este preguntar y preguntarse, lo hace a través de las cualidades de la curiosidad. Y él nos dice, hay dos tipos de curiosidad. Por un lado la ingenua y por otro lado la epistemológica. Las características de la ingenua, pues es que se origina a partir del sentido común, es ingenua en el sentido de que está desarmada, está, digamos, simplemente siendo ahí en la vida cotidiana, es el saber de pura experiencia. Y esta curiosidad, que es la que, digamos, incita a toda persona, requiere ser trabajada, requiere ser madurada a través de un proceso educativo. Solo mediante un proceso de esta índole podemos superar la curiosidad ingenua y hacerla madurar, fructificar en una curiosidad más bien de índole epistemológica. Las características de esta curiosidad epistemológica es una aproximación al objeto, tomando distancia, es decir, ya no desde dentro de la experiencia cotidiana, sino pues tomando lo que algunos otros autores hablan de esta distancia crítica respecto al objeto que tratamos de comprender. Es una curiosidad rigurosa en el que el ejercicio de la razón, de la reflexión, de todas estas, digamos, armas intelectuales nos ayudan a adentrarnos cada vez más adecuadamente con ese objeto. Es también una curiosidad metódica, sistemática, crítica. Entonces es la curiosidad propia, dice Freire, del trabajo científico, del trabajo filosófico, de las personas que se plantean cuestiones, interrogantes sobre la realidad, sobre su propio trabajo, sobre su presencia en el mundo, pero la manera de afrontar, de darle continuidad a esa curiosidad es precisamente mediante un método, ¿no? Es decir, una investigación sistemática. La curiosidad ingenua, en cambio, es más bien la curiosidad pues, de una persona de campo, de una persona que no necesariamente está familiarizada con estas herramientas del trabajo intelectual, pero que desde luego tiene, digamos, las capacidades, las condiciones necesarias para poder hacer madurar esa curiosidad ingenua. Entonces, de aquí la importancia de la tarea de la práctica educativa para ayudar, para propiciar esta superación de la curiosidad ingenua a curiosidad epistemológica. Ahora bien, el propio Freire nos hace ver que esta forma de, pues esta mediación educativa que nos permite superar la curiosidad ingenua hacia la curiosidad epistemológica, no solo es una tarea, entre otras, del quehacer educativo, sino que es, ya decíamos, una parte fundamental
de la práctica educativa y matizamos hace un momento, ¿no? Yéndonos a este punto cada vez más profundo, más adentrándonos en la comprensión del sentido del preguntarse como fundamento de la práctica educativa, dijimos que a su vez esta práctica educativa tiene un fundamento en otra práctica, que en última instancia es la práctica humana, es la práctica en tanto relación personal, comunitaria con el mundo. Es decir, este acto de preguntar, maduro, como ya le hemos llamado, esta curiosidad epistemológica, es parte de esta dinámica existencial en el mundo. Ahora, esto es necesario aclararlo, desde luego, enfocándonos en en el concepto, digamos, central de esto, de este planteamiento que hemos recién señalado, y es el concepto de práctica. ¿Qué es una práctica? Nos dice Freire, precisamente en esta 9ª carta, donde les digo que habla de la relación entre el contexto práctico y el contexto teórico. Nos dice es una relación entre la persona y el mundo, mediada por la conciencia. A la letra, les leo. Entre nosotros, dice Freire, la práctica en el mundo, en la medida en que comenzamos no solo a saber que vivíamos, sino a saber que sabíamos y que por lo tanto podíamos saber más, inició el proceso de generar el saber de la propia práctica. Es decir, hablamos de práctica en este sentido, ¿no? de una relación con el mundo, porque media nuestra conciencia, media el darnos cuenta de que vivimos y de que sabemos que vivimos y que por eso mismo podemos saber más. Es decir, nos disponemos a un conocimiento de la realidad. Esto, ahí en esta misma carta, nos dice, el mundo es mundo, de esta manera, ¿no? Adquiriendo conciencia de nuestra presencia en el mundo, es decir, siendo seres de práctica, deja de ser un mero soporte, un entorno donde estamos simplemente siendo, y se convierte como tal en un mundo, es decir, en la posibilidad de habitar desde nuestra humanidad eso que antes era un soporte y ahora es más bien mundo. Además, nos señala Freire, nos descubrimos estando en relación con el mundo. De esta manera, dejamos simplemente de movernos, de desplazarnos de un punto a otro, movidos por nuestros impulsos, por ciertas, digamos, disposiciones meramente naturales, y tanto que nos damos cuenta de que hacemos, ese simple hacer se vuelve una práctica. Bueno, vamos a brindar otro elemento para comprender más a cabalidad qué es esto de la práctica. Sigo en esa misma 9ª carta. Dice Freire, no habría práctica sino un puro mover en el mundo si quienes estaban moviendo en el mundo no se hubiesen hecho capaces de ir sabiendo lo que hacían al mover y para qué movían. Subrayemos esto. Ser capaces de ir sabiendo, ¿no? Que es esta conciencia de que estamos ahí, de que estamos ahí haciendo, y de que esto se motiva por una pregunta, ¿no? Es un ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Es eso lo que le llamamos práctica, ¿no? Tener esa conciencia, tener la posibilidad de generar un saber sobre lo que hacemos. Como nos dice justamente en el renglón seguido, fue la conciencia del mover lo que la promovió a la categoría de práctica. Deja de ser un mero movimiento y deviene práctica, e hizo que ésta necesariamente generase su propio saber. De ahí que la práctica no es un saber inercial, arbitrario, impulsivo, sino que es un saber del hacer. Es un saber del hacer.
Esta conciencia de la práctica nos lleva a su vez a la ciencia de la práctica. Y la forma en la que define Freire el hacer ciencia, retomando este mismo pasaje, dice, hacer ciencia es descubrir, desvelar verdades sobre el mundo, los seres vivos y las cosas que descansaban a la espera de ser desnudadas. Entonces, desde luego, este saber estas cosas, esta forma mediante la conciencia, aproximarnos al saber de lo que hacemos, está inscrita en un marco histórico, político, social, eso es innegable, pero lo fundamental para poder acceder al conocimiento de eso que está allí en la realidad, en el mundo, es necesario ser conscientes de que estamos haciendo, de que tenemos la posibilidad, ¿no? Al menos la posibilidad, si no es un acto ya realizado o realizándose, al menos cabe la posibilidad de que generemos un saber de ese estar en el mundo, de ese hacer y no simplemente de un movimiento inercial, impulsivo, como ya señalamos. Esto nos lleva a un tema importante. Si es verdad, como hemos establecido, que la práctica requiere este saber del hacer, en el caso de quienes nos dedicamos a la práctica educativa, pues hace necesario que tengamos, educadores, educadoras, esta disposición al ejercicio de la curiosidad epistemológica, es decir, disponernos a hacer ciencia de nuestro hacer. En esta misma carta leo esta cita que les comparto de Freire, la cuestión central que se nos plantea a nosotros, educadoras y educadores, en el capítulo de nuestra formación permanente, es la de cómo hacer para, partiendo del contexto teórico y tomando distancia de nuestra práctica, desentrañar de ella su propio saber, la ciencia en la que se funda. En otras palabras, cómo desde el contexto teórico tomamos distancia de nuestra práctica y nos hacemos epistemológicamente curiosos para entonces aprenderla en su razón de ser. Es decir, para adentrarnos en la comprensión del sentido, del fundamento de nuestra práctica educativa. Lo que hace que ésta sea tal, y sin lo cual, como ya dijimos, difícilmente podríamos afirmar que lo es. Cuando entonces hablamos de formación permanente en el marco de este tema, de la curiosidad epistemológica, de generar un saber sobre el hacer, de reconocernos como seres que no solo están pues, de manera pasiva en el mundo, sino con una posición curiosa, crítica, abierta a esa relación con el mundo, con los demás, consigo mismo. De esa manera podemos descubrir el fundamento de esa práctica. Esto, bueno, ya quedó al menos señalado en la cita leída. Hay una relación entre la práctica y la teoría que Freire nos dice nunca es dicotómica. Si se llega a dicotomizar, hay un error de apreciación. Normalmente, en algunos contextos, ¿no? Algunos contextos tiende a desdeñarse la teoría, así como en otros se desdeña la práctica. Quizás basado en razones que valdría la pena discutir, pero por lo menos desde la perspectiva de este filósofo de la educación, resulta que hay una vinculación estrecha entre práctica y teoría. De hecho, esta vinculación es la que nos permite hacer un juicio sobre nuestra práctica, como leemos en la cita. Dice Freire, quien juzga lo que hago es mi práctica, pero mi práctica teóricamente iluminada. Mi práctica teóricamente iluminada. Entonces, la teoría con esto deja de ser un mero discurso abstracto, un rodeo ambiguo, que se basta a sí mismo, ¿no? Cerrado en sí mismo, sino que precisamente funciona como una fuente de luz para comprender
para generar un saber de eso que hacemos. Y con esto, desde luego, ofrecer un juicio sobre lo que hacemos. ¿Qué significa entonces, a partir de lo que hemos señalado en este segundo momento, qué significa decir que el fundamento, que el acto de preguntar, que esta curiosidad epistemológica, es el fundamento de la práctica? Bueno, pues que en tanto que la curiosidad madura, ¿no? La curiosidad superada de ser una de tipo ingenua a ser una epistemológica, genera un saber sobre la práctica educativa, es decir, permite aprender la razón de ser de esa práctica. Aquí ya vamos viendo que práctica educativa y acto de conocer igualmente son elementos ineludibles. Entonces, un educador no lo es solo porque tenga un conjunto específico de años impartiendo sus clases, pensando en un docente, o a partir de cierto número de hijos pueda decir que es más educador que otros padres, sino que lo haría un educador en este sentido que estamos tratando de comprender es el saber que pueda generar de su labor educativa. Es decir, esta unión entre práctica y acto de conocer. De esta manera, la práctica educativa es la conciencia de una relación con el mundo. Como ya dijimos, no es un mero hacer por hacer, no es un mero movimiento inercial, arbitrario, impulsivo, sino es el darnos cuenta de que estamos no solo de que estamos en el mundo, sino de que estamos en relación con el mundo, con los educandos y desde luego consigo mismo, ¿no? En tanto educador. Pero veremos que no solo esta relación estrecha entre la práctica, en este sentido, ¿no? de un sabernos hacedores, por decirlo de otra manera, y la necesidad de la fuente de iluminación que es la teoría, nos hace ver que estos elementos son importantes porque nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos en tanto personas en relación con el mundo. Ya no solo como educadores, cumpliendo una cierta función social, un rol cultural o institucional, sino como personas capaces de habitar este mundo con conciencia de la presencia pues en este mundo. Ahora, esto nos lleva a hablar de la relación entre existencia y acto de preguntar. Vean, al inicio de esta exposición les señalé que Freire es radical respecto a en qué sentido el acto de preguntar es fundamento. El título de esta sesión ha sido Fundamento de, ¿recuerdan? La práctica educativa. Pero el propio Freire nos lleva a profundizar en esta afirmación y dice no solo de la práctica educativa, sino del existir, es decir, de nuestra práctica en tanto personas en el mundo. Entonces, rescato aquí una cita que justo capta un comentario de Freire a Faundes en este libro Por una pedagogía de la pregunta. Dice Freire, la existencia humana está, porque se hizo preguntando, en la raíz de la transformación del mundo. Existe una radicalidad en la existencia que es la radicalidad del acto de preguntar. Vean, ¿no? Esta vinculación entre acto de preguntar, o si quieren, existencia humana, acto de preguntar y transformación del mundo. En este mismo apartado, Freire nos habla de la relación entre existencia y riesgo, así como entre asombro y pregunta. Nos dice, de modo radical, la existencia humana implica asombro, pregunta y riesgo, y por eso mismo supone acción-transformación. Entonces veamos cómo la existencia humana, en tanto que implica este acto de preguntar,
conlleva, desde luego, un riesgo, una exposición, un estar, pues sí, en apertura a la realidad, al otro, a lo otro. Y esta exposición, en el sentido de este riesgo del que nos habla Freire, permite la acción e incluso de manera más relevante, podríamos decir, la transformación. No habría entonces transformación posible si no nos planteamos preguntas de esta índole, ¿no? Desde una curiosidad epistemológica, una curiosidad madura, preguntas sobre la realidad, sobre nosotros mismos, sobre la relación con los demás. Esto pues nos hace ver que se requiere una disposición a la indagación, ¿no? Este acto de preguntar es una disposición, requiere, implica, conlleva una disposición a la indagación, a admirarse ante el mundo, que vemos de la mano de Walter Cohen, se expresa de manera, digamos, inicial en la infancia, ¿no? Y la infancia entendida no solo como una edad de la vida, sino como una posibilidad de existencia. Vean, ¿no? Esto a partir, les digo, de este libro Puente, Paulo Freire, un niño de 100 años, de Walter Cohen. Es la infancia como posibilidad de existencia y no solo como un momento de la vida, lo que nos lleva a descubrirnos como seres dispuestos a indagar. En este sentido, promueve la relación de apertura con el mundo, de uno mismo con el mundo, para descubrir sus verdades, como ya vimos, es decir, para hacer ciencia, para generar un saber sobre ese mundo. Desde luego aquí un saber, no nos vayamos otra vez, ¿no?, a confundir. Me parece que vale la pena reiterar en qué sentido hablamos de un saber. No es un saber libresco, enciclopédico, erudito, sino hablamos de un saber que nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. Es generar un saber en relación con nosotros, desde luego con el mundo, con el resto de las personas, sobre todo con los educandos. Entonces es un saber que nos incluye, que me incluye en primera persona, pero también nos incluye en tanto pues miembros de una comunidad. En este apartado de enseñar exige curiosidad, en pedagogía de la autonomía, Freire, les digo, es contundente al respecto. Dice, no habría existencia humana sin la apertura al mundo de nuestro ser, sin la transitividad de nuestra conciencia. Es decir, sin ese percatarnos de que nuestra conciencia siempre es conciencia de algo, de que siempre está dirigida a algún elemento de la realidad, no podríamos pues darnos cuenta de esta disposición de abiertos, ¿no?, a la realidad. Y por tanto, no podríamos tener justamente, ¿no?, una base que nos permita afirmar en qué consiste ser humano, ¿no?, en qué consiste existir humanamente. Bueno, esto que quizás pueda sonar un poco, digamos, filosófico, en el mejor de los casos, puede hacernos también descubrir que hay fenómenos que más que alimentar, que más que hacer crecer, es decir, más que hacer plena nuestra existencia como seres en el mundo, en relación con con los demás, consigo mismo, más bien empobrecen, ¿no? Hacen que esa existencia que reclama plenitud palidezca. ¿Qué fenómenos son estos? Veremos ante todo tres grandes fenómenos, ¿no? Primero, si es educativa, o sea, si verdaderamente es una práctica educativa que nos reafirma, que nos hace plenos humanamente hablando, no es autoritaria, porque esto nos llevaría a una pretensión e incluso al acallamiento de la curiosidad. Tampoco es paternalista.
Aquí Freire hace referencia pues que en el interior de la vida familiar de pronto los padres, más que nutrir, procurar que la curiosidad de los hijos madure, la cercenan. Y la manera de hacerlo es, digamos, fragmentando, reduciendo este potencial de su curiosidad a la curiosidad o a la pregunta por cómo y en dónde tienen puesta la curiosidad los hijos. De esta manera puede caerse más bien en un tipo de invasión e incluso de exhibición del hijo, y pues también es una forma de ahogar esta disposición de apertura a la realidad que se da en el preguntar. Tampoco es pues una práctica pasiva, porque en este apartado de enseñar exige curiosidad, del libro Pedagogía de la Autonomía, precisamente señala Freire, esta práctica pasiva nos lleva a una especie de respuestas a preguntas que nunca fueron hechas. Entonces, o sea, si verdaderamente es educativa, resulta que no es autoritaria, no es paternalista y tampoco es pasiva. Justamente de lo que se trata es de aproximarnos a la realización, a la comprensión de una pedagogía de la pregunta, no una pedagogía de las respuestas, ¿no? Otro fenómeno, este es más propio del ámbito escolar, no quiere decir que los otros no lo sean, pero digamos que es como pues de manera predominante, puede surgir ahí, es la burocratización de la pregunta. Y aquí más bien nos habla Freire de la pedagogía de la adaptación como un obstáculo para la pedagogía de la pregunta, y le dice Freire a Faundes en este libro por una pedagogía de la pregunta, las escuelas o bien rechazan las preguntas o bien burocratizan el acto de preguntar. La cuestión no radica simplemente en introducir en la currícula el momento de hacer las preguntas, de las 9 a las 10, por ejemplo. No es eso. Lo que nos ocupa no es la burocratización de las preguntas, sino reconocer la existencia como un acto de preguntar. Vean aquí, ¿no? Es otra forma como muy contundente de afirmar esta relación entre acto de preguntar y existencia. Es reconocer la existencia, conocer nuestra presencia en el mundo como un acto de preguntar, es decir, somos pregunta. Somos en tanto que somos capaces de reconocer, de generar un saber sobre nuestro existir, ¿no? Sobre nuestro estar en el mundo. Y otro fenómeno de estos que se contraponen a hacer una humanidad más plena mediante el acto de preguntar, es la castración de la curiosidad, es el inhibirla, el reprimir la capacidad de preguntar o sofocar el poder de indagación. Son algunos términos en los que Freire habla de esto, ¿no? En este mismo libro dice, creo por otra parte, que la represión de la pregunta no es sino una dimensión de otra mayor, la del ser. La represión de su expresividad en sus relaciones con el mundo y en el mundo. Entonces, miren qué interesante es esto. O sea, haciendo esta descripción de los fenómenos que se contraponen a el acto de preguntar como manera de hacer más plena la existencia humana, descubrimos que cuando acallamos la inquietud de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, incluso podríamos decir, ¿no? de nosotros mismos, estamos disminuyéndonos en nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo, pues sí, de sabernos seres que existimos con esto, con una conciencia de apertura a la realidad. Entonces, la represión de la pregunta supone una represión del ser, ¿no? en su manifestación en la realidad. Entonces, subrayemos que hablamos de una pedagogía de la pregunta, ¿no? Por si no lo habíamos dicho como con todas sus letras.
es una pedagogía de la pregunta, lo que conlleva, digamos, tomar distancia de la preocupación por el método, no por rechazo a priori de la necesidad de un método, sino como descubrir que existe un principio, un conjunto de principios, de directrices anteriores al método. Es decir, que existe una guía, o sea, que la pedagogía resulta esto, ¿no? Una orientación de nuestra práctica antes que un método. Dice Freire en este apartado de enseñar exige curiosidad en pedagogía de la autonomía, antes de cualquier discusión tentativa sobre técnicas, sobre materiales, sobre métodos para una clase dinámica como esa, es decir, una clase donde profesores y estudiantes se descubran como seres epistemológicamente curiosos, es preciso, dice Freire, puntualiza, es preciso, incluso indispensable, que el profesor descanse en el saber de que la piedra fundamental es la curiosidad del ser humano. Es ella la que me hace preguntar, conocer, actuar, reconocer. Entonces, veamos. Este reconocimiento es lo que haría imposible que el acto de preguntar, este ejercicio de la curiosidad epistemológica, sea burocratizado. Es que un estudiante, un educando, en sentido general, pues no es, digamos, no es preguntón porque nosotros le demos oportunidad de serlo, ya sea como padres o como maestros o en alguna otra responsabilidad en tanto educadores, sino que es algo que es constitutivo a toda persona en tanto que lo es. Y es a partir de esta pregunta como puede, ya dijimos, tejer su relación con el mundo, ¿no? Es decir, puede conocer, puede actuar, puede darse cuenta de que está allí existiendo. Luego, en este apartado que dedica Coan, ¿no? Ya hacia el final del libro de Paulo Freire, Un niño de 100 años, ¿no? Hay un subtema que él titula ¿Existe el método Paulo Freire? Y Coan, igual que Freire, pues tiene este tono, digamos, contundente, ¿no? A partir, les digo, está ya casi al final del libro, nos dice, dejemos claro inmediatamente que la pedagogía, en este sentido, ¿no? Infantil, de la pregunta, no es un método. Esta pedagogía sugiere principios, sentidos para educar y posiciona al educador, a la educadora, al educador, como alguien que está permanente e infantilmente, en este sentido infantil, pues como una posibilidad de existencia, de apertura al mundo, preguntándose por los sentidos de su práctica. Veamos entonces qué potencia tiene el entender que la pregunta es fundamental, ya decíamos, en nuestra práctica humana, en tanto personas, pero también en la práctica educativa. Claro, lo otro es más radical, porque sin la práctica humana, pues no habría práctica educativa. Desdice o no nos permitiría negar que también es importante ejercitar la curiosidad madura, ¿no? Epistemológica, como le llama Freire, en nuestra práctica educativa. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que permite al educador preguntarse por los sentidos de su práctica. Como ya dijimos anteriormente, generar un saber sobre eso que hace. Aquí, y pues en esto permítame ya presentarlo como una conclusión de esta exposición, estamos ante una implicación ética sobre la responsabilidad del educador como alguien en permanente estado o en permanente estado de pregunta. Permanente estado de pregunta. Y ojo, no es una pregunta, como ya dijimos, ¿no? Que surge pues en el ir y venir del día, sino es una pregunta que nos compromete
que nos reclama en nuestro ejercicio racional, crítico, riguroso, metódico. Es decir, que nos exige como pensadores, como educadores capaces de pensar su práctica, es decir, de generar un saber sobre su práctica. He ahí entonces el compromiso de los educadores, ¿no? Es vigorizar la curiosidad de los educandos y, a su vez, dejarnos educar por ellos, para sostener una relación de apertura con los demás, con nosotros mismos, con el mundo. No demos por hecho que esta relación, digamos, crece de manera automática. Eso, pues, de hecho, haría innecesaria toda práctica educativa. Es, pues, relevante, necesario el compromiso ético del educador en el sentido que ya hemos señalado, para mantener esta disposición de apertura a la realidad. Entonces, no es solo pedirles a nuestros estudiantes o a nuestros hijos que estén inquietos, ávidos por saber el mundo, sino que nosotros mismos maduremos en nuestra disposición, en nuestra relación con la realidad, tomándonos en serio las preguntas que nos planteamos. Y bueno, aquí cierro con una cita que retomo de este mismo apartado de Enseñar exige crítica, en el libro Pedagogía de la Autonomía. Dice Freire: la curiosidad como inquietud indagadora, como inclinación a descubrir algo, como pregunta verbalizada o no, vean, esto es importante, ¿no? Pregunta verbalizada o no, como búsqueda de esclarecimiento, como señal de atención que sugiere estar alerta, forma parte integrante del fenómeno vital. No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, pero, permítaseme añadir esto, pero al que podemos acrecentar con algo que hacemos. Y esto, desde luego, nos permite concluir en el vislumbrar la posibilidad de una transformación del mundo a través del afrontar una pregunta o afrontar nuestra existencia. Quizás sea más adecuado decirlo así a partir de lo que hemos expuesto, afrontar nuestra existencia pues como pregunta, como pregunta. Muy bien, pues dejo aquí la exposición. Les presento las referencias por si alguno quiere consultar de manera independiente. Eso, sabemos, es indispensable para poder enriquecer nuestro diálogo en el foro del campus virtual de ALFE. Estaremos leyéndoles de manera muy atenta, procurando pues, generar en comunidad un saber sobre este tema que les he expuesto, y desde luego los que están por venir. Muy bien, pues nos vemos próximamente. Gracias por su atención. Los leeremos con gusto. Hasta la próxima.